Hola, sigo aquí vamos a aplicar Thevenin, equivalente a Thevenin. Para encontrar, estoy, si se dan cuenta, resolviendo el mismo circuito para que cualquier método que utilicen tiene que dar exactamente la misma corriente y el mismo voltaje. Redondeándolo, pues prácticamente es 2.90, es 3 volts y 0.6 amperes. O sea, 3 volts de caída de tensión y de corriente eléctrica 0.6 amperes. Muchas veces da 2.94, sube a 3, o 0.588 sube a 0.6 amperes. Entonces el equivalente de Thevenin vamos a hacerlo. Este circuito, para hacer el equivalente de Thevenin, la fuente de voltaje se cortocircuita, prácticamente es un alambre. Yo lo pongo así. Ya muchos le ponen dos puntitos aquí, de que aquí se encuentra la fuente de voltaje, pero vamos a hacerlo así. 2 ohms, acá hay 3 ohms, acá hay 4 ohms, una resistencia de 4 ohms, y aquí está donde queremos encontrar la resistencia de Thevenin. Bueno, analizando este circuito, si se dan cuenta, este punto es común aquí en estas dos terminales, y acá también se unen estas dos terminales, por lo tanto se dice que están en paralelo. Entonces, cuando dos resistencias están en paralelo, entonces la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación 3 por 2 entre la suma 3 más 2. 3 por 2 es 6 entre 5. A ver, 3 por 2, 6. 6 entre 5 es, vamos a ver, 6 entre 5, 6 entre 5 da 1.2. 1.2 ohms. Entonces nos va a quedar esto, nos va a quedar lo siguiente: 1.2 ohms. Tenemos la otra resistencia que es de 4 ohms, y aquí tenemos abierto, es la resistencia de Thevenin. Entonces aquí va a ser, como están en serie, 1.2 más 4 va a dar 5.2 ohms, porque se suman las dos resistencias. Entonces la resistencia de Thevenin dio 5.2 ohms. Ahora vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. A ver, vamos a ver. Vuelvo a dibujar el circuito. 10 volts. Aquí vale 2 ohms. Acá 3 ohms. Acá 4 ohms. Y aquí está abierto el circuito. ¿Sí? Si analizamos perfectamente bien, aquí va a haber un voltaje de Thevenin. Aquí no hay corriente porque el circuito está abierto, la corriente es 0. Aquí sí hay corriente, hay una malla. Entonces, para encontrar el voltaje aquí, es el mismo que hay acá en el voltaje de Thevenin, porque vean, este está en paralelo con estas dos puntas. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje aquí en el de 3 ohms? Va a ser el mismo voltaje que en el de Thevenin. Aplicamos aquí el divisor de voltaje. Casi no se miraba, pero bueno, aquí vuelvo a repetir. Entonces el circuito, este es el circuito para encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces aquí se abre, o sea, tenemos aquí 2 ohms que vale esta resistencia, 3 ohms que vale esta resistencia, 4 ohms, y aquí está abierto. Aquí no pasa corriente porque está abierto, la corriente es 0. Aquí sí hay corriente. Entonces, para encontrar el voltaje en la resistencia de 3 ohms, voy a aplicar el divisor de voltaje. Entonces voy a poner aquí voltaje en la de 3 ohms. Es igual a la fuente, o sea, 10 por la resistencia, que es 3, entre la suma de las dos resistencias, que es 3 más 2, 5. 10 por 3 es 30, y 30 entre 5 son 6 volts. Entonces el voltaje de Thevenin es 6 volts. Voltaje de Thevenin es equivalente a 6 volts. Entonces ya, para poder encontrar nuestra corriente y el voltaje en la resistencia de 5 ohms, pues esto es prácticamente ya sencillo, ¿no? Vamos a ver el voltaje de Thevenin.
¿no? Aquí lo tenemos, que es equivalente a 6 volts. La resistencia de Thevenin, que es equivalente a, ¿cuánto nos dio la resistencia de Thevenin? 1.2 ohms. Y la resistencia donde queremos encontrar el voltaje y la corriente, o sea, esta resistencia vale 5 ohms. Nuevamente voy a aplicar divisor de voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia de 5 ohms? Va a ser igual al voltaje de la fuente, 6 multiplicado donde queremos encontrar el voltaje, que es 5, dividido entre la suma de las dos resistencias. 5 más 1.2 son 6.2. Vamos a ver cuánto vale el voltaje en la resistencia de 5 ohms, aplicando Thevenin, que es muy bonito esto, muy bonito. Entonces 6 por 5 da 30, entre 6.2 es 4.86. A ver qué falló aquí, algo me falló. A ver, quiero ver dónde está el error. Hay un error por aquí, ¿dónde lo cometí? A ver, 10 por 3 entre 5, 30 entre 5, 6 volts. Voltaje de Thevenin son 6 volts. Así es que aquí es 6 por 5, 30 entre 6.2. A ver, 30 entre 6.2, 4.83. El error, ya me di cuenta que es que puse la resistencia de Thevenin 1.2 y la resistencia de Thevenin vale 5.2. Perdón. Bueno, ya para restituirlo es 5.2, por lo tanto es 6 por 5, pero abajo es 10.2 para volverlo aquí a restituir, ¿no? Entonces es 30 entre 10.2 nos da 2.94 volts. Y la corriente en la resistencia de 5 ohms, aplicando la ley de Ohm, es el voltaje entre la resistencia, o sea, 2.94 volts entre 5 ohms. Y la corriente en la resistencia de 5 ohms va a ser igual, vamos a hacer la división, bueno, yo la voy a hacer, ¿no? 2.94 entre 5, 0.588 amperes. 0.588 amperes. Y con esto ya se dan cuenta, ya vimos la transformación de fuentes y vimos Thevenin. Bueno, se los mostré, ¿no? Acá es donde están los demás los cálculos que yo creo que ni se vieron, pero con la ponencia pues ahí está, ¿no? Tiene que dar exactamente lo mismo. Se lo hice de todas las maneras y vienen más métodos, pero creo que con eso. Y ya luego les voy a seguir poniendo otros circuitos más complejos, ¿no? Ya saben, contáctenme, el profesor Hipólito, estoy a sus órdenes. Mi número de teléfono de celular es el 274-121-4801. Para cualquiera que quiera unas clases de electricidad, de electrónica. Pronto voy a poner, de veras, ya con esto cierro prácticamente lo de electricidad. Es muchísimo lo que por recorrer. Estos son casos muy sencillos, ¿no? Les puse siempre el mismo circuito para que vieran que siempre daba el mismo resultado, 2.94 volts y 0.588 amperes. Esto sube prácticamente a 3 volts y este sube a 0.6 amperes. Pero hay unos circuitos más complejos donde vienen estrellas o deltas, fuentes dependientes, o sea que dependen de otras fuentes. No solamente puede haber una fuente de voltaje, puede haber 5, 6, 7 fuentes de voltaje, 5, 6, 8, 10 fuentes de corriente, dependientes, independientes, y todas se resuelven por los métodos que les dije: transformación de fuentes, Thevenin o Norton, ¿cómo se llama? ¿Cuál es otro método de mallas? Método de nodos, también hay supernodos, también existen las supermallas, todos ellos existen.
Para la próxima les voy a poner un circuito de qué, electrónico. Pero ya voy a tratar de poner más ¿cómo se llama? De hacer más videos. También sabía apenas ahorita voy a transmitir también en YouTube. Ya luego les paso mi canal. Es que apenas tengo como 12 suscriptores. Pero pues no se los quiero mostrar. A ver si puedo así. A ver si puedo lograr más, ¿eh? Chao, adiós. Adiós. Hasta la próxima.